Se puede ver. Sí, doctor. Gracias, les agradezco. Bien, pues en esta oportunidad vamos a hablar de la neoplasia de la glándula tiroides y como habíamos mencionado pues en otras clases anteriores, habíamos hablado ya de la glándula pituitaria. Vamos a decir que para el año 2019, más o menos 52.000 nuevos casos existieron de cáncer de tiroides, del cual más o menos 2.000 fallecieron, o una incidencia del 3% cada año en Estados Unidos, pero como en el caso de Corea del Sur, se ha registrado pues una verdadera epidemia con cáncer de tiroides, especialmente las mujeres. A diferencia de las crecientes tasas de nuevos diagnósticos, la mortalidad pues por esta enfermedad es la más baja entre los tumores sólidos. Se considera una supervivencia más o menos a los 5 años superior del 98%. Este buen pronóstico es en muchos de estos cánceres se hallan pues en forma casual durante una palpación o también se puede evidenciar mediante un estudio de ecografía. Sin duda pues puede haber subtipos del cáncer de tiroides, como en el caso del carcinoma papilar tiroideo. CPT incluye pues el carcinoma convencional y algún tipo de variante folicular encapsulada, que representa este tipo papilar entre un 80 a 85%, seguido por el carcinoma folicular en un 10 o 15%, después el poco diferenciado menos del 5% y el carcinoma medular menos del 5% de casos. Entonces los carcinomas tiroideos derivan del epitelio folicular, excepto los carcinomas medulares, que van a derivar sin duda de un grupo celular adjunto que son las células C parafoliculares. En la pasada década, pues el aumento del conocimiento de la patología molecular ha hecho de que consideremos nosotros que la patogenia en múltiples pasos a partir de lesiones precursoras, pues esté bien estudiado. Es así que si hablamos de un microcarcinoma papilar como precursor del carcinoma convencional, una neoplasia tiroidea no invasiva como la variante folicular, que va a ser pues también precursor de la convencional, y un adenoma folicular no funcionante como precursor del carcinoma folicular. La mayor parte de los carcinomas poco diferenciados y anaplásicos indiferenciados se van a desarrollar a partir de un carcinoma bien diferenciado y van a tener pues adquisiciones de nuevas mutaciones. Las formas agresivas de este tipo de neoplasia en el caso del carcinoma de tiroides, especialmente medular, son las principales causas de mortalidad pues, por el cáncer de tiroides. En la patogenia molecular hay que considerar mutaciones conductoras y factores ambientales que van a hacer que se desarrolle el cáncer de tiroides. Recordar pues que las mutaciones conductoras tienen que ver con el cáncer, con sus 4 variantes histológicas. Los carcinomas papilares tiroideas convencionales van a estar relacionados con la fusión de un tipo de gen, como ser el REC y el NTKE, que van a estar fusionados, o también va a haber mutaciones puntuales del BRAF. Los carcinomas papilares que tienen el gen RET mutado en el cromosoma número 10, pues como ustedes saben, van a estar localizados en el receptor tirosinasa que codifican no se expresa. Las inversiones paracéntricas del cromosoma número 10 o una translocación recíproca entre lo que es el cromosoma número 10 y el cromosoma número 7, pues han sido características de este tipo de lesión. Hay nuevos genes de fusión así formados denominados REP, PTC1, que presentan más o menos en el 20 o 40% de los cánceres papilares tiroideos. Hay más de 15 parejas de fusiones del RET, de 2 designadas con lo que es CP1 y CTP2, son las más frecuentes en los carcinomas papilares esporádicos. Cuando hablamos del gen NTRK1,
va a presentar translocaciones, como pueden ver, paracéntricas a nivel de lo que es el cromosoma 1 en su brazo Q, en la sección 2.1, y están presentes en el 5% de los cánceres papilares tiroideos. Si hablamos del BRAF, que es otro tipo de gen que también está mutado, va a haber un cambio de la valina por el glutamato en el codón número 600. Ese BRAF mutado en los carcinomas papilares se correlaciona con factores pronósticos adversos, ya que esta enfermedad va a tener mayor probabilidad de tener metástasis. Cuando hablamos de las neoplasias foliculares, las mutaciones adquiridas van a estar relacionadas con el RAS y obviamente con el brazo PI3KAKT de la vía de señalización de la tirosina sinasa. También va a existir la posibilidad de que exista otro tipo de mutaciones en el carcinoma folicular de tiroides, aparte del RAS. Tenemos que considerar el PIK3CA o el PTEN, que también puede estar con pérdida de su función. Puede existir translocaciones exclusivas del cromosoma número 2 y el cromosoma número 3 en su brazo Q, en la sección 1,3 y en su brazo P en la sección 2U5.2. La fusión de estos van a condicionar pues una expresión del PLAX8 o del PPARG. Menos del 10% de los adenomas foliculares portan pues genes de fusión con estas dos características. Entonces, los carcinomas poco diferenciados van a tener que surgir de modo esporádico o ser una desdiferenciación de un carcinoma folicular, en el cual también puede existir, como ven, una inactivación del PT53 o mutaciones que activan la beta-catenina, denominado CTNNB1, y el TER, que cataliza por la enzima de lo que es la telomerasa. Entonces, los carcinomas medulares aparecen en una neoplasia endocrina múltiple de tipo 2, como vamos a ver al final de nuestra presentación, alterando lo que es la línea germinal del protooncogen llamado RES, con activación constitutiva de su receptor. Ese reordenamiento cromosómico que afecta al RES, igual que las translocaciones RES-DPC observadas en los carcinomas papilares, no están presentes en los carcinomas medulares. Hablando del otro factor que hay que considerar, aparte de los genes que hemos mencionado, pues tenemos que hablar de la exposición a la radiación ionizante. Entonces, los carcinomas papilares en los niños expuestos a la radiación ionizante, como ocurrió en el desastre nuclear de Chernobyl en 1986, hizo de que muchos de esos niños estén expuestos a esta radiación. También hay que considerar la deficiencia de yodo en la dieta. Está ligada pues a un aumento de la frecuencia de carcinomas foliculares. Ya hablando del carcinoma papilar y de algunas de sus variantes, 85% de todos los cánceres de tiroides está relacionado con este carcinoma papilar. Se puede presentar a cualquier edad o entre 25 y 50 años. Representa la mayoría de los carcinomas tiroideos relacionados con una exposición previa a una radiación ionizante, como acabamos de mencionar. El diagnóstico de carcinoma papilar ha aumentado mucho en los últimos 30 años, debido pues a que la identificación de variantes foliculares que antes recibían una clasificación errónea, considerando que no se trataba de un papilar. A pesar de esa característica, tenemos que considerar las alteraciones nucleares, las inclusiones, para considerar pues como una variante de la papilar. Entonces, si hablamos de su morfología, pueden ser solitarios, pueden ser múltiples, pueden estar circunscritos o encapsulados y otros pueden infiltrar las estructuras circunvecinas. Las zonas que presentan la lesión tumoral pueden tener fibrosis, pueden tener calcificaciones, lesiones quísticas, focos papilares, y microcarcinoma papilar se va a considerar cuando esta lesión es menos de 1 centímetro. En la histología, hay que considerar lo primero estas proyecciones que se llaman papilas, que como ven son ramificadas y con un tallo fibrovascular en la parte media. Está cubierto por un epitelio cúbico simple, ordenado, uniforme y bien diferenciado. Sin embargo, muchas de las papilas de un carcinoma anaplásico pueden tener zonas de hiperplasia, como pueden evidenciar. El otro elemento es pues los núcleos
de las células del carcinoma papilar tienen una cromatina dispersa que produce pues, un aspecto óptico claro o vacío y se los compara con un vidrio esmerilado o con los ojos de la huérfana Inés, como pueden ver en este esquema. La invaginación del citoplasma pues, se denomina como inclusiones intranucleares o pseudoinclusiones o surcos intranucleares que también nos ayudan en el diagnóstico. La arquitectura con una calcificación que se denomina cuerpos de Samoma, por lo general pues, en el eje de las papilas, no van a estar presentes casi nunca en los carcinomas foliculares o medulares, de modo que si se hace una aspiración con aguja fina, va a ser un signo fiable de carcinoma papilar. Son frecuentes los focos de invasión linfática, presentes especialmente en la metástasis de estructuras ganglionares linfáticas cervicales, y a veces una docena de variantes histológicas, especialmente la folicular, como mencionábamos. Los núcleos característicos del carcinoma papilar van a estar presentes en esta lesión. La variante folicular del carcinoma papilar puede estar encapsulado o puede estar mal circunscrita, ser infiltrante. Esta variante folicular encapsulada de dicho carcinoma tiene pues un pronóstico en general favorable, mientras que las lesiones mal circunscritas e infiltrantes deben tratarse más agresivamente. Otra variante que se denomina de celos altas, porque el epitelio no es cúbico, sino cilíndrico, y tiene un citoplasma muy eosinófilo en las estructuras papilares, afecta a personas mayores. La más alta de invasión vascular, tiene una frecuencia exagerada, extensión extratiroidea y metástasis cervicales a distancia en el carcinoma tiroideo convencional. ¿Se acuerdan que hablamos de lo que sí eran las mutaciones? Este tipo de variantes van a tener este tipo de portación de mutaciones del gen BRAF y de la translocación REP-PTC. La presencia simultánea de estas dos aberraciones puede pues, potenciar sin duda sinérgicamente la señalización del MARC. Una infrecuente variante esclerosante difusa del carcinoma papilar afecta a las personas jóvenes y niños. Este tumor tiene pues un patrón de crecimiento papilar prominente, sólidas, como pueden ver, con pequeños nidos de metaplasia escamosa. O, como su nombre indica, existe una fibrosis extensa y difusa de la glándula tiroidea asociada a un infiltrado, como pueden ver, linfocítico prominente, que sí es una tiroiditis de Hashimoto. Casi todos los pacientes tienen metástasis linfáticas regionales. Los carcinomas de las variantes esclerosante difusa carecen de una mutación BRAF, pero la mitad tiene translocaciones del RET-PTC. En la clínica hay que recordar pues, que estos nódulos tiroideos asintomáticos pueden ser considerados ante una evidencia de una masa en un ganglio linfático cervical como primera manifestación. Es interesante señalar entonces que la presencia de una metástasis aislada en un ganglio linfático cervical no tiene influencia relevante en el pronóstico, en general que va a ser bueno, como dijimos. La mayoría de los carcinomas son nódulos únicos que se desplazan libremente durante la deglución y son pues indistinguibles de los nódulos benignos en la exploración. No obstante, la ronquera, la disfagia, tos, disnea indican pues un estadio avanzado. En una minoría, entre un 10 o 15% de los pacientes, pues va a haber una metástasis hematógena en el momento del diagnóstico con más frecuencia hacia el pulmón. Si hablamos de la otra variante más frecuente, que es la folicular del cáncer de tiroides, que representa el 5 al 15%, son más frecuentes en zonas de deficiencia dietética de yodo, como dijimos, donde suponen entre un 25 y 40% de los cánceres tiroideos. Va a afectar más a mujeres en relación a hombres, 3 a 1, y su incidencia máxima entre los 40 y 60 años de edad aproximadamente. En su morfología, el carcinoma folicular de tiroides va a presentar nódulos únicos, bien circunscritos, infiltrantes. Las lesiones bien delimitadas pueden ser difíciles de distinguir por un adenoma. Las lesiones grandes pueden atravesar la cápsula, como pueden ver, e infiltrar estructuras cervicales adyacentes. Cuando cortamos este tipo de neoplasia maligna, tiene un aspecto gris, amarillento, sonrosado y a veces translúcido. Hay cambios degenerativos,
hay fibrosis central y focos de calcificación. A nivel microscópico, pues este tipo de neoplasia maligna tiene células bastante uniformes con forma de folículos pequeños con coloide muy similares a la tiroides normal. Salvo que en otras zonas vamos a encontrar la diferenciación folicular puede ser menos aparente y puede haber nidos o láminas, como pueden ver, de células sin coloide. En algunos tumores predominan pues células con citoplasma eosinófilo granular abundante, que son las células parecidas a las de Hutler o variante oncocítica del carcinoma folicular. Sea cual sea el patrón histológico, los núcleos carecen de las características típicas del carcinoma papilar y no hay cuerpos de somoma, como habíamos mencionado en este otro cáncer. Las características nucleares de los núcleos ópticamente vacíos, hendidos nucleares, ayudan a distinguir las neoplasias foliculares de las papilares. No existe entonces una diferencia citológica clara que distingan los adenomas foliculares de los carcinomas foliculares mínimamente invasivos, por lo cual se debe revisar el tumor y la cápsula que descarta invasión capsular o vascular. Entonces aquí tenemos un ejemplo A, un ejemplo D, un ejemplo F y un ejemplo G que sí han atravesado la cápsula. Por consiguiente, se puede considerar carcinoma folicular. El criterio de invasión vascular solo es aplicable a los vasos capsulares o a los espacios vasculares más allá de la cápsula. Y la presencia de tapones tumorales y vasos sanguíneos intratumorales tienen escasa relevancia pronóstica. Por consiguiente, la invasión vascular tiene que ser en la cápsula o más allá de la cápsula. A diferencia de los carcinomas papilares, la diseminación linfática es infrecuente. Al contrario de los carcinomas foliculares con invasión mínima, en los carcinomas foliculares con invasión amplia, el diagnóstico de carcinoma es obvio, porque como pueden ver, hay infiltración del parénquima tiroideo paralelo o adjunto a la lesión tumoral. El plano histológico de estos cánceres tienen pues a presentar una proporción más alta de patrón de crecimiento sólido trabecular, menos signos de diferenciación folicular y un aumento de la actividad mitótica. En la clínica, los carcinomas foliculares crecen como nódulos indoloros, suelen ser nódulos fríos en la gammagrafía. Los carcinomas foliculares tienen poca tendencia a invasión linfática, por lo que los ganglios linfáticos no suelen estar afectados como en el carcinoma papilar, aunque diseminan vascularmente de tipo hematógena. Es frecuente las metástasis entonces a hueso, pulmón e hígado. El pronóstico es muy dependiente del grado de la invasión. Son con invasiones amplias, hasta la mitad de los pacientes mueren en un plazo de 10 años, y con invasión mínima, con una supervivencia a los 10 años aproximadamente superior al 90%. El tratamiento que se hace en este tipo de cáncer va a ser la tiroidectomía total, seguida de una administración de yodo radioactivo, la administración de hormona tiroidea tras la cirugía para suprimir la TSH endógena y para monitorizar la concentración sérica de tiroglobina, porque esta proteína tiroidea apenas es detectable en pacientes sin cáncer. Vamos ahora a hablar de la paratiroides, del páncreas y la glándula suprarrenal. ¿Se puede ver? Sí, doctor. Ok, Sí, doctor. Gracias. Entonces, al hablar de la paratiroides, como ustedes saben, son 4 glándulas que están por detrás de la glándula tiroides. Va a tener 2 tipos de células, unas oscuritas, azules, llamadas principales, y otras rosaditas, grandes, llamadas oxífilas. Las células principales tienen un diámetro aproximadamente de 12 a 20 micrómetros, núcleos uniformes, redondos y centrales, y su citoplasma es algo rosado, claro o oscuro.
En ocasiones adoptan un aspecto de agua clara debido a grandes cantidades de glucógeno que contienen a nivel de su citoplasma. Puede tener gránulos de secreción de hormona paratiroidea. Las células oxífilas o transicionales en la paratiroides están bien aisladas en pequeños grupos más grandes que las células principales y como ven su citoplasma es acidófilo. Y también puede tener sin duda alguna cantidad de gránulos de glucógeno. En la primera y segunda mitad de la infancia, las glándulas paratiroideas están pues formadas casi por completo por láminas sólidas de células principales. Las oxífilas escasean. La grasa en el estroma aumenta pues hasta los 25 años de edad y alcanza su máximo a aproximadamente el 30% de la glándula. La función de las glándulas paratiroideas es regular la homeostasis del calcio, sin duda. Entonces, la actividad de las glándulas paratiroideas está controlada por la concentración sanguínea de calcio libre ionizado. Si existe una baja concentración de calcio, obviamente se va a liberar la hormona paratiroidea que va a estimular, por ejemplo, a la estructura ósea para que se libere iones de calcio. Por el contrario, si hay alta concentración de calcio en sangre, se va a liberar la calcitonina de la tiroides y obviamente va a inhibir la liberación de calcio, por ejemplo, en el hueso. Entonces, las funciones metabólicas de la hormona paratiroidea para regular la concentración sérica de calcio tienen que ver sin duda con una actividad osteoclástica aumentada con la solución ósea. Tiene que ver con el aumento de la absorción tubular de calcio para mantener el calcio libre, aumentar la conversión de la vitamina D en su forma dióxido-activa en los riñones y aumentar la secreción urinaria de fosfato y disminuye la concentración sérica de fosfato. Por último, potencia la absorción digestiva del calcio a nivel del tubo digestivo. El hiperparatiroidismo es causado por niveles elevados de la hormona paratiroidea y pueden ser primarios, secundarios y terciarios. Este hiperparatiroidismo primario se presenta cuando hay una sobreproducción autónoma de la hormona paratiroidea, habitualmente debida pues a un adenoma o a una hiperplasia del tejido paratiroideo. Cuando se dice secundario, se habla de una hipersecreción compensadora de la hormona paratiroidea en respuesta pues a la hipocalcemia prolongada, generalmente pues por una insuficiencia de tipo renal crónica. Se dice terciario por el que hay una hipersecreción persistente de la hormona paratiroidea, incluso después de que se haya corregido la causa de la hipocalcemia prolongada, por ejemplo, tras un trasplante renal. Entonces, si hablamos de la primaria, es uno de los trastornos endocrinos más frecuentes y una causa importante de hipercalcemia. La frecuencia de las distintas lesiones paratiroideas que producen hiperfunción tienen que ver con un adenoma, 85-95%, tienen que ver con una hiperplasia primaria, difuso nodular, 5 a 10%, y finalmente con un carcinoma paratiroideo, que es alrededor más o menos del 1%. En este primario, por lo general, pues es una enfermedad del adulto, más frecuente en mujeres que en hombres, 4 a 1. La incidencia es anual de 25 casos por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos. Hasta un 80% pues, de los pacientes son con este trastorno diagnosticados en un ámbito extrahospitalario y se presenta pues mayoritariamente en pacientes mayores de 50 años. La causa de un adenoma paratiroideo solitario esporádico, si nosotros consideramos, son monoclonales, lo que indica que son verdaderas neoplasias. Hay dos defectos moleculares. Una inversión del gen de la ciclina D1 que induce sobreexpresión de la ciclina D, mutación del MEC1, aproximadamente un 20 o 30% de los tumores paratiroideos que tienen mutaciones ambas copias del gen MEC1 en el cromosoma número 11 y mutaciones del CDC73 que codifica una proteína parafibromina presente en el 70% de los carcinomas tiroideos, pero raro en los adenomas. Si hablamos de su morfología, los cambios morfológicos acelerados en una hiperparatiroidismo primario comprenden pues los presentes en las glándulas paratiroideas y los otros órganos afectados por una concentración elevada de lo que es la hormona paratiroidea y del calcio.
Puede existir adenomas paratiroideos con casi siempre solitarios, pero pueden haber y estar muy próximos a glándulas tiroides o en forma ectópica a nivel del mediastino. El adenoma paratiroideo típico pesa entre 0,5 a 5 gramitos. Es un nódulo oscuro de color rojo marrón, blanco circunscrito, cubierto por una cápsula. A diferencia de la hiperplasia primaria, las glándulas no afectadas de un adenoma suelen tener un tamaño normal o son algo más pequeños por la inhibición retrógrada de la concentración elevada de calcio sérico. A nivel microscópico, los adenomas paratiroideos están formados principalmente, como pueden ver, por células principales, poligonales, uniformes y con núcleo central pequeño. Pero puede existir también adenomas oxifílicos con nidos de células oxífilas de color rosado. Estos tumores parecen, pues, a las células de Hutler, visibles a menudo un reborde de tejido paratiroideo no neoplásico con una cápsula fibrosa. Las formas mitóticas son infrecuentes, aunque puede haber núcleos anómalos y pleomórficos, como puede ver en esta imagen, incluso en adenomas. La denominada atipia endocrina se caracteriza y se da a este tipo de tejido. Puede haber hiperplasia primaria, aunque suele estar afectados los 4 glándulas, son frecuentes si existe una asimetría con conservación aparente de unas glándulas, lo que hace difícil distinguir entre un adenoma e hiperplasia. El peso conjunto de las 4 glándulas suele sobrepasar 1 gramo. A nivel microscópico, el patrón más frecuente de una hiperplasia de células principales difusa o multifocular, con menos frecuencia hay abundantes células claras, como pueden ver, hiperplasia de células claras, y en muchos pacientes hay pues islotes de células oxífilas y bastante fibrosas, tenues que, que rodean los nódulos. Si hablamos del carcinoma de la paratiroides, puede ser lesiones circunscritas, difícil de distinguir de un adenoma, o pueden ser neoplasias claramente invasivas, como es este ejemplo. El diagnóstico de carcinoma basado en el detalle citológico no es fiable, y los únicos criterios fiables son, pues, sin duda, la invasión del tejido adyacente y metástasis a otros órganos. Por motivos que se desconocen, la mayor actividad osteoclástica en la hiperparatiroidismo afecta más gravemente al hueso cortical, superficie superióstica o endóstica. De modo que vamos a ver osteoclastos que forman túneles a lo largo de las trabéculas y las direcciones centrales, dando un aspecto similar a las vías de un tren, a lo que denominamos como osteitis disecante. La combinación de la actividad osteoclástica aumenta la fibrosis peritrabecular y tumores pardos quísticos, y se conoce como osteolitis fibrosa quística generalizada o enfermedad ósea de Rickenhausen. La hipercalcemia provocada por la hormona paratiroidea favorece la formación de cálculos urinarios y se forma lo que es la nefrolitiasis, así como la calcificación del intersticio y de los túbulos renales, nefrocalcinosis, como pueden ver en esta imagen. También puede haber calcificación metastásica secundaria. En la clínica, el hiperparatiroidismo primario puede ser asintomático e identificado solo en análisis bioquímico de la sangre, en el cual vamos a ver causas de hipercalcemia, de TH elevada, TH baja, hiperparatiroidismo primario, secundario, tercero, y la baja se va a presentar con una hipercalcemia del cáncer, intoxicación por vitamina D, inmovilización, diuréticos diacíclicos y enfermedad granulomatosa como la sarcoidosis. Y el hiperpiritoidismo primario también puede ser sintomático. Los signos y síntomas del hiperparatiroidismo primario reflejan, pues, los efectos combinados del aumento de la hormona paratiroidea y la hipercalcemia. Entonces, por consiguiente, una gran constelación de síntomas que van a comprender enfermedad ósea y dolor óseo,
nefrolitiasis, trastornos digestivos, alteraciones del sistema nervioso central, anomalías neuromusculares y las manifestaciones cardíacas como la calcificación de las válvulas aórticas y mitral o de ambas. Cuando hablamos de las neoplasias endócrinas pancreáticas, hay que recordar pues el término preferido para los tumores de las células de los islotes de Langerhans pancreáticos, que se llaman tumores de las células de los islotes o neoplasias endócrinas pancreáticas llamadas PANET. Son infrecuentes en comparación con los tumores del páncreas exócrino y suponen más o menos el 2% de todas las neoplasias pancreáticas. En su patogenia hay que recordar pues, que este tipo de neoplasias endócrinas pancreáticas son esporádicas y se han secuenciado recientemente con identificación de alteraciones somáticas frecuentes en 3 genes o vías principales. La principal es el gen MEP1, causante del síndrome familiar de tipo 1, mutaciones del PTEN, del TSC2 o mutaciones de inactivación de 2 genes. En el síndrome de 3, talasemia retraso metil ligado al cromosoma X, ATRX, y el de la proteína asociada al dominio de muerte denominado DAXXX. Los 3 síndromes clínicos más frecuentes distintivos de esta lesión es el hiperinsulinismo, hipergastrinemia y síndrome de Joly-Ellison y el síndrome de la neoplasia endócrina múltiple que vamos a ver al final de este capítulo. Cuando hablamos del hiperinsulinismo o insulinoma, los tumores de las células beta son las neoplasias endócrinas pancreáticas más frecuentes y producen pues suficiente insulina para provocar sin duda una hipoglicemia con repercusión clínica. El cuadro clínico de estos pacientes está dominado por episodios hipoglicémicos que se producen con una glicemia inferior a 50 gramos por decilitro. Entonces, las manifestaciones clínicas de estos pacientes van a ser confusión, estupor, pérdida de conocimiento. Los episodios son precipitados por el ayuno o el ejercicio que los pacientes pueden realizar y mejoran sin duda de inmediato cuando se alimentan y les administran parenteralmente glucosa. En su morfología, los insulinomas se localizan con más frecuencia en el interior del páncreas y suelen ser pues benignos y la mayoría son solitarios, aunque no pueden ser múltiples. Los carcinomas verdaderos representan un solo el 10% de los casos y aproximadamente se diagnostican por invasión local o metástasis, como en este caso a hígado. Los tumores solitarios suelen ser nódulos pequeños, menos de 2 centímetros de diámetro, van a estar encapsulados, pálidos y a veces de color rojo marrón, localizados pues en cualquier lugar del páncreas, desde la cabeza hasta la cola. En un plano histológico, los tumores benignos se parecen mucho a los islotes gigantes con conversión de los cordones regulares de las células monótonas y de orientación respecto a su vasculatura. Sin embargo, las lesiones malignas no siempre tienen pues una anaplasia llamativa y pueden estar encapsuladas. La acumulación de amiloide es un rasgo característico de muchos insulinomas. El hiperinsulinismo también puede estar causado por una hiperplasia localizada o difusa de los hilos de Langerhans. Estos se observan ocasionalmente en los adultos, pero es mucho más frecuente en el hiperinsulinismo congénito con hipoglicemia en neonatos y lactantes. Si vemos la estructura microscópica de este tipo de lesión, los trastornos clínicos pueden causar hiperplasia de los islotes, antes denominado mesidoblastosis, como diabetes materna y síndrome de Wernicke-Weidmann. En la clínica, 80% de los tumores de las células de los islotes que secretan insulina, la hipoglicemia es leve en un 80%, y los hallazgos de laboratorio esenciales en el insulinoma son una concentración elevada de insulina circulante y un índice insulino-glucosa alto. Si hablamos de las glándulas suprarrenales, sin duda, pues la corteza suprarrenal de las glándulas suprarrenales son órganos endócrinos pares que van a tener 2 partes, una corteza y una médula, que difieren obviamente en su desarrollo, estructura y función. En realidad, la corteza y la médula son 2 glándulas integradas en una sola estructura porque cumplen funciones totalmente distintas. La primera, la corteza suprarrenal, tiene 3 zonas.
una zona glomerular, una zona fascicular y una zona reticular. La fascicular representa el 75% de la corteza. Está cubierto por una cápsula relacionada con una porción interna llamada médula. La corteza suprarrenal va a liberar mineralocorticoides en su zona glomerular, va a liberar glucocorticoides en la zona fascicular y parte de la reticular, y esteroides sexuales, estrógenos y andrógenos en la zona reticular. En la porción llamada médula va a liberar sin duda adrenalina y noradrenalina, catecolaminas. El hipercortisolismo o síndrome de Cushing, cuando presenta su patogenia, los trastornos están causados por una alteración que aumenta las concentraciones de glucocorticoides. El origen del síndrome de Cushing puede deberse pues, a causas exógenas o endógenas. La amplia mayoría de los casos del síndrome de Cushing se debe pues a la administración de glucocorticoides exógenos, generando pues un síndrome de Cushing iatrogénico. La causa endógena puede ser de hecho pues por una ACTH dependiente o una ACTH independiente. Los adenomas hipofisiarios secretores de ACTH suponen pues alrededor del 70% de los casos de hipercortisolismo endógeno. La neoplasia de la glándula suprarrenal primaria, como el adenoma suprarrenal, representa el 10 o 20%, el carcinoma suprarrenal 5 al 10%, que van a ser causas subyacentes más frecuentes del síndrome de Cushing independiente de ACTH. En su morfología, sin duda, pues cuando hablamos de la hipófisis, la alteración más frecuente con aumento de la concentración de glucocorticoides endógenos o exógenos se denomina cambio hialino de Koch. En esta enfermedad, el citoplasma granular basófilo normal de las células productoras de ACTH en la hipófisis anterior es más homogénea y pálida. Esta alteración se debe pues a la acumulación de filamentos intermedios de queratina a nivel de lo que es su citoplasma. Según la causa del hipercortisolismo, las suprarrenales tienen una de las siguientes anomalías: una atrofia cortical, hiperplasia difusa, hiperplasia macronodular o micronodular, adenoma o carcinoma de la glándula suprarrenal. La atrofia cortical bilateral, cuando el síndrome está causado por glucocorticoides exógenos, la supresión de la ACTH endógena produce atrofia cortical bilateral por la falta de la estimulación de la zona fascicular y reticular por la ACTH. La célula glomerular o la zona glomerular tiene pues un espesor normal en estos pacientes porque es independiente de la ACTH. Por el contrario, en el hipercortisolismo endógeno, las suprarrenales son hiperplásicas o contienen poca neoplasia cortical. Cuando hablamos de la hiperplasia difusa, que es otra lesión que afecta a la glándula suprarrenal, en el caso del síndrome de Cushing dependiente de ACTH, hay una hiperplasia difusa de toda la glándula o de ambas glándulas, aumento de tamaño poco o mucho y llegan a pesar 30 gramos. La corteza suprarrenal presenta un engrosamiento difuso, variablemente nodular, aunque los nódulos no son tan pronunciados como en la hiperplasia nodular independiente de ACTH. En la microscopía, la corteza hiperplásica tiene una zona reticular pobre en lípidos. Si hablamos de la hiperplasia macronodular, por el contrario, en la hiperplasia macronodular, las suprarrenales son sustituidas casi por completo por nódulos predominantemente en diversos tamaños, más de 3 centímetros, como podemos ver. En contraposición de la hiperplasia micronodular, está formada por micronódulos oscuros de color marrón negro de 1 a 3 milímetros y las zonas interpuestas están atróficas. Si hablamos de los adenomas córticos suprarrenales, los tumores amarillentos rodeados por una cápsula delgada, bien formada, pesan aproximadamente menos de 30 gramos y en la microscopía vamos a encontrar células similares a las de la zona fascicular normal. En cambio, si hablamos de los carcinomas de las glándulas suprarrenales asociados a los síndromes de Cushing, suelen ser más grandes que los adenomas, pueden superar los 200 o 300 gramos de peso y como ven, pues presentan una relación con el riñón, pues muy manifiesta, ya que puede cubrir la superficie total del riñón y con características ópticas de anaplasia parecida, sin duda, pues a una anaplasia neoplásica maligna. En la clínica,
Suele desarrollar lentamente y sus manifestaciones es hipertensión y aumento de peso, acumulación central del tejido adiposo en forma de obesidad y a veces en la región posterior del cuello, denominada joroba de búfalo. Atrofia selectiva de las fibras musculares, disminución de la masa muscular y debilidad proximal, inhibe la captación celular de glucosa, hiperglicemia, glucosuria y polidipsia, se presentan parecidas a lo que es la diabetes secundaria. Va a presentar estrías cutáneas a nivel de lo que es la región abdominal, va a existir osteoporosis con dolor de espalda, un riesgo de diversas infecciones, trastornos mentales, ánimo, depresión, psicosis franca, así como hirsutismo y trastornos menstruales en las mujeres. El diagnóstico está relacionado con el laboratorio, el aumento de la concentración de cortisol libre en orina en 24 horas y la pérdida del patrón diurno normal de la secreción de cortisol. En el síndrome de Cushing hipoviciario, el más frecuente, la concentración de ACTH es alta y se suprime con la administración de una dosis baja de dexametasona. La secreción ectópica de ACTH aumenta la concentración de ACTH, aunque su secreción es completamente insensible. Cuando el síndrome de Cushing está causado por un tumor suprarrenal, la concentración de ACTH es bastante baja debido a la inhibición retrógrada de la hipófisis. Por último, para terminar nuestro temario de lo que es el componente glandular endocrino, vamos a hablar de los síndromes de neoplasias endocrinas múltiples, llamadas MEIN. Son un grupo de enfermedades hereditarias con lesiones proliferativas, hiperplasias, adenomas y cáncer en múltiples órganos endocrinos, como vamos a ver. El MEIN tiene pues ciertos rasgos distintivos que los diferencian de los tumores endocrinos esporádicos. 1. Los tumores aparecen a una edad más temprana. 2. Aparecen en múltiples órganos endocrinos. 3. Incluso si están en un solo órgano, suelen ser multifocales. 4. Los tumores están precedidos por una fase asintomática de hiperplasia. 5. Estos tumores son habitualmente más agresivos y recidivan en un porcentaje más elevado de pacientes que los tumores endocrinos esporádicos. La neoplasia endocrina múltiple de tipo 1, llamada también síndrome de Werner, es una enfermedad hereditaria infrecuente que se presenta en 2 de cada 100.000. El MEIF1 se caracteriza por anomalías de la tiroides, del páncreas y de la pituitaria. Por tanto, se emplea la regla mnemotécnica de las 3P, para tiroides, páncreas y pituitaria o hipófisis. Cuando hablamos de las paratiroides, la manifestación inicial y más frecuente del MEIF1, 80 a 95% de los pacientes presentan un hiperparatiroidismo primario, que aparece entre los 40 y 50 años en la mayoría de los pacientes. Las anomalías pueden ser pues hiperplasias o adenomas. Cuando hablamos del páncreas, los tumores endócrinos pancreáticos asociados al MEM está caracterizado por una secreción más frecuente de polipéptido pancreático. Entre los que se presentan más frecuentes el síndrome de Sjögren-Ellison asociado a gastrinomas, hipoglicemia y manifestaciones neurológicas. Cuando hablamos de la pituitaria o hipófisis, pues este tumor va a estar caracterizado porque en la hipófisis anterior va a haber un prolactinoma. Algunos pacientes presentan acromegalia por tumores secretores de somatotropina adjunto o adyacente. Ahora se sabe pues que el aspecto de estas enfermedades va más allá de las 3P. El duodeno, por ejemplo, es la locación más frecuente de un gastrinoma. Además, los tumores carcinoides, adenomas tiroideos y suprarrenales, no corticales y los lipomas son más frecuentes en la población general. Cuando hablamos de la neoplasia endocrina múltiple de tipo 2, hay que recordar que son 3 síndromes diferentes que pueden estar dentro de este grupo: MEM2A, MEM2B y el MEM4. El MEM2A o síndrome de Siple se caracteriza primero por un feocromocitoma, por un carcinoma medular de tiroides y una hiperplasia paratiroidea. El carcinoma medular de tiroides está presente en casi el 100% de los pacientes que tienen esta enfermedad. Suelen ser multifocales, con focos de hiperplasia de células C en la tiroides adyacente. Los
los medulares suelen sintetizar calcitonina y otros productos activos. En el 40 o 50% de las personas con MEF2A tienen feocromocitomas y existe una hiperplasia paratiroidea con hipercalcemia en 10 o 20% de los casos. El MEF2A pues es distinta desde el punto de vista clínico y genético al MEF1 porque va a ser causada por mutaciones en el protoncogen llamado REP. En el cromosoma 10, brazo Q, sección 11.2. Como ya hemos mencionado, pues los protoncogenes RES codifican un receptor tirosincinasa que se une al factor neurotrófico derivado glial. Las mutaciones con pérdida de función del REP producen aganglionosis intestinal y enfermedad de Hirschsprung. Por el contrario, el MEM2A, las mutaciones en la línea germinal activa al receptor REP. Si hablamos del MEM2B, tienen una superposición clínica considerable con el MEM2A. Los pacientes presentan carcinoma medular de tiroides, que suele ser multifocal y más agresivos que el MEM2A. Va a presentar feocromocitoma, no obstante, a diferencia del MEM2A, no hay hiperparatiroidismo primario. Y sin duda va a presentar, pues, otras dos lesiones más adjuntas, como ser pues los neuromas y ganglioneuromas, a nivel de lo que es la piel, mucosa oral, ojos o aparato respiratorio o aparato digestivo, y el hábito marfanoide con un aumento de longitud del esqueleto y articulaciones hiperextensibles. En la actualidad, los estudios genéticos convencionales identifican antes y con más facilidad o fiabilidad a los portadores del MEF-REP entre lo que son familiares de personas con MEF2. A todas las personas portadoras de una mutación REP de la línea germinal se les recomienda la tiroidectomía profiláctica, porque ahí va a haber hiperplasia en el MEF1, hiperplasia en el MEF2 y carcinoma medular de tiroides en el MEF2A y en el MEF2B. Por último, y para terminar nuestra presentación, vamos a hablar del MEF4. Surgió pues como una entidad en la pasada década. Los pacientes que la padecen presentan características similares, como pueden ver, a los de los pacientes con MEF1, pero a diferencia de ellos, albergan mutaciones de la línea germinal CDKN1B, lo que se traduce en unas concentraciones elevadas de la proteína de control del ciclo celular del P23. Muchísimas gracias por su atención. Hemos concluido la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta o alguna aclaración antes de despedirnos. Muy bien, les agradezco pues por su audiencia. Hasta otra oportunidad. Muy buenas noches, que descansen, jóvenes. Gracias, doctor. Hasta luego.